My friend says, no, she has a wonderful testimony. And I got curious and I said, no, you have to tell me your testimony. Le decía que muchas gracias a Annette por estar aquí. Ella me dice que es shy, que es, ¿cómo tímida. se dice? Tímida. Pero Ariel está diciendo, no, ella tiene un gran testimonio. So queremos saber qué es ese gran testimonio que la esposa de Ariel tiene. Así que quédese. Tell us a little bit about yourself. First of all, once again, you come from the church City Reach Church. with City Reach Church. Pastor Brian. Okay. Pastor Brian Bolt, in Whittier. Yeah, so I grew up in church. I grew up in church, going to church with my parents and everything. And I started dating at a young age, and I had my children at a very young age. I have 2 boys, 2 little ones. And then I started backing away from church. I entered in this very dark period. I went through domestic violence, physical abuse, emotional, everything. And it was really hard. Those are really hard times for me. Déjame traduzco. Annette acaba de decir que ella comenzó a ir a la iglesia con sus padres a una temprana edad. Y a una temprana edad también comenzó a salir en citas y tuvo su primer hijo, your first child, a una edad muy temprana también. Y empezó a alejarse de las cosas de Dios. Y en este proceso que ella se aleja de las cosas de Dios, entra un periodo muy oscuro de su vida donde ella experimenta violencia doméstica y otros tipos de abusos. You said domestic violence and other type of abuses, right? See, it was, physical abuse mainly, where I was at the hospital a lot due to that. And it was just really hard for me. I stayed silent, didn't tell nobody about it, didn't tell any family members. I stayed to myself. I didn't reach out for help. I was really young when I had my firstborn. I was 17, so I was a teenager, and pulled away from everybody and just stayed and kept it to myself, didn't share it with nobody. So it was just really a lot heavy for me during that time. La violencia doméstica era primordialmente lo que ella pasó. Esta violencia doméstica la llevó muchas veces al hospital. Era algo muy, muy feo. Ella tenía 17 años solamente y no le contó a nadie y empezó a alejarse y a aislarse de todo el mundo mientras ella sufría todo esto. That's right. So it was very difficult, but thankfully, I had people praying for me, and I knew that there was a specific calling, and I pushed myself. I experienced a lot of depression, a lot of anxiety, and I just one day, my friend was like, well, you need to go back to church. So I started going to church, and I took my children with me. I was alone while I was experiencing all this, and so I started going back to church little by little. Okay. And so, ella dice, gracias a Dios había mucha gente que estaba orando por mí. Y yo sabía que había un llamado de parte de Dios para mi vida. Había un llamado específico, dice ella, para mi vida. Y algunas personas empezaron a venir a ella y a decirle, tú necesitas regresar a la iglesia. Y gracias a Dios, dice ella, empecé a levantarme y empecé a buscar de Dios y empecé a regresar a la iglesia. Así es. That's right. So, I went back to church, and I left that previous marriage and went back to my parents, and I encountered a lot of trauma, a lot of post-trauma, and I just had to keep fighting, and I got closer to the Lord, and I got in a firm foundation. So from then on, I started attending City Reach Church, and I just knew the spirit of the Lord told me, this is your home. So ella dejó su relación, su matrimonio. You were actually married. Right. Estaba casada. Now you had 2 kids. Casada con 2 hijos. Y ella tuvo ese valor
Yeah, that takes courage. We're talking about courage in the other program. Eso toma mucho valor. Una jovencita, how old were you? Well, I was probably about 20. Para ese tiempo ella tenía 20 años, sufrió violencia doméstica por 3 años, aislada de las personas, de su familia, no le contaba a nadie. 20 años ella toma ese coraje y como ella dice, lo puedo mencionar ahora, es gracias porque había padres y había familiares, amigos que estaban orando por ella. Ella pudo tomar ese valor a los 20 años de dejar ese matrimonio, regresar a casa de sus padres, regresar al Señor, buscar al Señor. Y algo que ella estaba diciendo es que puede estar experimentando alguien que está viendo mucha ansiedad, mucho trauma, mucha depresión. Pero vamos a lo mismo, ella siguió perseverando, buscando al Señor, hasta que el Señor vino y empezó a sanar esas heridas y empezó a ponerle, dice a ella, en un lugar firme. In a firm place, firm foundation. In a firm foundation, una fundación firme. Tell me how the Lord begins to heal, or is there any specific thing that you remember about God's healing in that area of abuse? Right. I would attend church, and then I started serving, and I remember when they had the altar calls, or they would say, you know, if you want to give your life to Christ, I would always raise my hand every service, because I'm like, until, you know, I'm fully there until I know that, you know, I can let this go. I don't have that depression anymore. I don't have that anxiety. And I remember one specific day, I just went to the altar and the Lord touched me, and I surrender everything, and I let it go. I gave it to Him, and I had a radical transformation, like just instantly, and everything changed. Everything, my thoughts, my life, trauma, everything just, it left. So it was a powerful experience for me and my children as well. They experienced something very powerful. They were baptized in the Holy Spirit and everything. So they love the Lord, and they serve Him at church too. So nice. They have kids service, and they're serving there too. So. Le preguntaba a Annette que era algo que ella puede recordar de cómo es que Dios sana estos traumas, esta depresión, de ese abuso que ella vivió. Y la respuesta que ella me está dando es la iglesia. Wow, I feel God saying something here. Dios está hablando aquí. Iba a la iglesia y en todas los llamados que habían de aceptar a Cristo, Annette iba al frente al altar y aceptar a Cristo. Ella hacía esto porque ella decía, hasta que no se vaya toda esta trauma, hasta que no se vaya toda esta depresión, hasta que yo no me sienta libre, yo voy a seguir haciendo esto. Y lo hizo varias veces. Do you recall like how many times you went up to the altar? Yes, I was for half of the year, I was, and little by little, I know that things were changing and the Lord was working, but it was right when I just let go. I gave everything to God, and I didn't want to do anything in my own strength, and I said, Lord, here's everything. Le preguntaba como cuántas veces ella piensa que fue al frente al altar a aceptar a Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Y ella dice, como un periodo de medio año, como 6 meses. Y yo iba al frente a aceptar a Cristo hasta que un día, ahí está otra clave, le entregué a todo al Señor y ya no quise hacer nada en mis propias fuerzas y mi vida cambió radicalmente. Así es. Oh, wow. I feel the presence of the Lord. Radicalmente sus pensamientos. Did you say your thought pattern? Yes, Dijo, absolutely. el patrón de pensamiento que yo tenía cambió. What was that thought pattern? It was just
you know, reminder of the past, everything, the pain, everything, and it just in an instant. Pregunté cuál era ese patrón de pensamiento que cambió radicalmente y ella dice ese constante recuerdo del pasado. This is the reason why so many people are sick and suffering. Esta es la razón por cual muchas personas están enfermas y sufriendo. El recuerdo constante del pasado. Y no solo viene el recuerdo constante del pasado, sino que también viene el dolor, el recuerdo del dolor. Sientes casi literalmente el dolor. When you will recall the past, you would literally feel the pain. Yes, definitely, Sí. definitely. But I was reminded of a scripture. You know, the Lord is near to the brokenhearted, and He binds up their wounds. So that was Amen. So, sí, le preguntaba si ella literalmente sentía ese dolor cuando recordaba esa cosa. Sí, definitivamente, pero había una escritura que dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón. El Señor está cerca de los que están quebrados de corazón y Él sana las heridas de los que están quebrantados de corazón. Otra cosa que Annette decía, que quiero decir, que no solamente su vida fue cambiada radicalmente, pero yo veo la perseverancia allí. Yo veo allí también la importancia del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de los que me están mirando por desánimo te has apartado de la comunión de los santos, de la reunión de los santos, verdad? Tenemos que creer que hay dones entre medio de mi hermano, mi hermana, que pueden ayudarme a levantarme y que yo también puedo ser de beneficio para mi hermano y mi hermana. Qué importante es valorar esa congregación, ese pastor, esos llamados, ¿verdad? Y también buscar esa sanidad, como Annette decía. Yo voy a seguir pasando hasta que el Señor quite completamente y hasta que yo esté totalmente segura de que todo esto ya no está en mí, que soy una persona cambiada, y por esa perseverancia y por ese valor que ella le dio a esos llamados de altar, a esa congregación, a ese cuerpo de Cristo. Ella encontró esa victoria, y a lo que no llego es que me impacta que dice, no solo yo cambié, sino también mis hijos. Mis hijos fueron cambiados. Mis hijos les gusta la iglesia. Mis hijos fueron bautizados con el Espíritu Santo y les gusta estar en la iglesia. Amen. Anything else you want to say? Amen. And the Lord brought me my husband. So now we're serving the Lord together and just pushing through. Perseverance is very important. Dice, el Señor nos trajo también a mi esposo y estamos sirviendo juntos, y eso es muy importante. La perseverancia es muy importante. Go on. Absolutely, and it was hard. Many times I wanted to quit. Many times I was like, you know what, I don't want to do this anymore. I'm never going to heal. All these problems, all this pain, all this hurt took me to a deep pit. But the Lord was merciful. He extended His hand, and I said, Lord, even though I feel like quitting right now, here's my life. Like I continue, and I praise You. And no matter what happens, I'm just going to keep going. I'm going to take my children, even if I'm crawling to You. Just keep going. Una vez más, Annette resalta la perseverancia. Dice, muchas veces era muy difícil, muchas veces era muy difícil, muchas veces ella sentía que no iba a poder superar esa situación que ella llevaba, pero él le dijo al Señor y se determinó en su corazón dice que a veces sentía que iba hasta gateando, ¿será la palabra? Crawling. No importa si yo voy gateando hacia la iglesia, pero no importa lo que yo sienta, yo voy a ir a adorarte, yo voy a ir a la iglesia y voy a llevar a mis hijos y voy a estar ahí. Amen. That's everything. Eso pues realmente es todo lo que Annette tiene, y yo creo que yo pude sentir la presencia de Dios. Amén, así es.
y podía ver lo que el Señor está hablando a nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que Annette estaba diciendo, es algo que Dios puso en mi corazón también en el tiempo de prueba, que me uniera a aquellos que de verdad sienten compasión, aquellas personas que oran y que valorara los dones que hay en el cuerpo de Cristo. Yo no sé cómo está hoy tu vida. Yo no sé si has pensado, oh, yo no necesito de mi hermano, no necesito de mi hermana, no necesito de congregarme. Muchas personas dicen, yo con ser una buena persona es suficiente, no soy de esas personas que voy a ir a la iglesia, pero sí, yo me arrodillo todas las mañanas delante. Yo he oído muchas personas decir eso. Yo me arrodillo delante de Dios todos los días, pero yo la iglesia no la necesito. Pero gracias a Dios a veces por esos lugares que nos llevan hasta el fondo, donde si hay una persona disponible para orar, no vemos su apariencia, no vemos si es alto y hermoso, no vemos si es una persona grande de influencia, sino lo que vemos que hay un corazón dispuesto, que hay un corazón de amor, que hay un corazón que quiere abrazar, que quiere darte ánimo. Y es en esos momentos donde tú descubres realmente el amor de Dios. La Biblia dice que si yo digo que yo amo a Dios y no amo a mi hermano, ¿qué es lo que dice O'Neill? Sí, no vemos, como decimos, amar a Dios, que no lo vemos cuando a nuestro hermano que lo vemos no lo amamos. Y algo muy importante ahorita que está tocando todo esto, hermana Claudia, el Espíritu Santo se está moviendo de una manera hermosa, por eso sentimos su presencia. A la otra vez compartía una escritura que se encuentra en el Salmo 119, no me acuerdo exactamente en qué versículo, pero decía el salmista que él lloraba ríos de lágrimas al ver que los demás no cumplían los mandatos de Dios. Ahora una pregunta, ¿cómo nosotros nos sentimos, hermana Claudia, al ver tanta gente que no sirve a Dios? Al ver tanta gente que diariamente está sufriendo en depresión, en soledad, pero que aún no conoce a Cristo Jesús. ¿Cómo nos sentimos el saber que diario miles y cientos de personas pasan a una eternidad sin Jesucristo? Este es el tiempo, hermana Claudia, yo pienso que el Señor está hablando y sé que está hablando. Este es el tiempo de que nos importe el hermano. ¿Qué dice el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que nos importe aquella persona que está pasando por depresión, que nos importe aquel joven que está pensando en suicidarse, que nos importe aquella juventud que está esclavizada en drogadicción. Hacer algo por ellos, hacer algo por llevarles la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han escuchado? Amén. Este es el tiempo que nos levantemos a predicar. Este es el tiempo que nos levantemos a anunciar a Cristo Jesús. A pesar, mi hermano, de que este mundo está puesto abajo, esto, todo lo que se está viendo, a pesar que de repente estadísticamente son más los crímenes, hay esperanza, hay un propósito, hay una solución, y esa solución se llama Cristo Jesús, hermana Claudia. Yes. Una vez más, gracias a Dios por esos lugares que nos hacen tocar fondo, pero nos llevan a conocer el amor, la consolación de Dios, y usualmente lo conocemos a través de un hermano y una hermana, a través del cuerpo de Cristo. Así que si estás pasando por una situación aún como Annette, que has recibido golpes, oh wow, that's deep. Miren aquí, qué hermosa. ¿Cómo pueden golpear a esta muchacha tan hermosa? Y quizás esta es la historia tuya. Eres una joven hermosa que alguien ha devaluado, ha quitado tu valor con sus golpes, pero para Dios eres de grande estima. Mira, ¿cómo crees que Dios mira a Annette? Con una gran estima, con ese amor eterno con el que habla Jeremías. Con ese amor eterno nos ama, con ese amor eterno te ama a ti. Y si te puedes tomar ese valor de salir de cualquier situación que te está haciendo daño, lo puedes hacer con oración, lo puedes hacer. Y si eres esa persona también que has dejado la comunión de los santos, has dejado la iglesia, has dejado de reunirte,
wow, no solamente necesitas doctores, no solamente necesitas Tylenol y Advil y toda esa medicina, también necesitas el calor de los hermanos, en las emociones, en el corazón, en la mente. Eso es algo muy saludable, que también eso te puede, el desconectarte de los hermanos y hermanos, eso también te puede enfermar. Es ahí donde nosotros tomamos fortaleza, es ahí donde se levanta el sistema inmune. So, si en este momento estás en esa situación que necesitas el calor de una iglesia, di conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de creer de que yo puedo sola y que no necesito la iglesia, que no necesito el cuerpo de Cristo. Señor, yo quiero regresar a la comunión que yo tenía contigo. Señor, aquí está mi corazón. Te pido que me sanes, Señor amado. Te pido que me levantes. Entra a mi corazón y sé el dueño de mi vida. Annette, do you have a prayer in English you could say for the girls that might be going through what you're going through? What do you feel in your heart? Say it in English. In the name of Jesus, I pray for any woman struggling, any woman who's in silence. I pray that your voice is heard in the name of Jesus. I pray for anyone going through any abuse, any trauma. In the name of Jesus, you come closer to the Lord. Come closer. He says, if you call unto me, I will answer, and I will show you great and mighty things. So I pray for any woman struggling right now. Even if you are a mother, you have children, do it for your children. Do it. The Lord has a beautiful plan for your life. And just when he touches you, your whole family will be touched as well, and you will be blessed, and your whole family will be blessed. So I pray for healing and anybody who's going through anything in the name of Jesus. Amen. Recibe esa oración en el nombre de Jesús. Yo siento la presencia de Dios de una manera muy especial. Y siento de decir eso, quizás dices como, Annette, yo soy tímida. Y tienes un gran testimonio para dar. No refrenas ese testimonio que tienes para dar y no sigue adelante, que el Señor te bendiga, el Señor te va a usar. Gracias por estar en este día con nosotros. Ariel, thank you for coming once again. Annette, thank you for coming. Thank you so much. Thank you for sharing your testimony. Most definitely was something that you had to share. It was very edifying. And I really do feel the presence of the Lord heavy right now. En algo muy importante que hizo mi esposa es de que cuando ella se encontró en esa situación, ella corrió hacia Jesús. Y suele pasar donde hay mucha gente que de repente pasa por dificultad y se aleja de Dios. Tira la toalla. No, si estás pasando por algo, corre hacia Cristo Jesús. Él es la solución. Amén. Es un experto en cambiar lo peor en lo mejor. Lo peor que te ha pasado puede ser lo mejor si te lleva a los brazos de Jesús. Porque tu eternidad es la eternidad. So, ahí no hay tiempo, ahí no se acaba. So, si lo peor que te pasó te llevó a reconocer que necesitabas a Dios y que necesitabas el perdón de Él y que necesitabas a Jesús, porque mucha gente rechaza a Jesús, pero si esa cosa tan horrible que te ha pasado te llevó a Jesús, es lo mejor que te pudo haber pasado. Bueno, nos despedimos en este momento y recuerde, puede escribirme a ese Gmail que vio este programa. Si este programa de bendición, será hasta la próxima vez. Dios les bendiga. Allí en mi ser se encendería una pasión.